He conocido personas que murieron de cáncer, que vivieron más en sus últimos meses que muchas personas sanas viven en décadas. Y he conocido personas perfectamente sanas que están muertas por dentro. Mi mensaje no es piensa positivo y no morirás. Mi mensaje es vive conscientemente y no importará cuándo mueras, porque habrás vivido. Si eso es irresponsable, entonces acepto la crítica. Esa respuesta resonó incluso con algunos de sus críticos. Un año después del experimento original, Marcos fue invitado a dar una charla TED. El título, ¿Cómo morir me enseñó a vivir? En el escenario, frente a 1,500 personas y millones que verían online, Marcos compartió su historia completa, pero terminó con un desafío. Cierren los ojos por un momento, dijo desde el escenario. Imaginen que van al doctor mañana y les dicen que tienen 90 días de vida. Solo 90 días. ¿Qué cambiaría? ¿A quién llamarían? ¿Qué perdonarían? ¿Qué dejarían de posponer? ¿Qué finalmente se permitirían sentir, decir, experimentar? Ahora abran los ojos y enfrenten esta verdad. Nadie sabe si tienen 90 días o 90 años. La muerte no avisa. La vida tampoco espera. Así que mi pregunta es, ¿por qué esperar una sentencia de muerte para empezar a vivir? Cada uno de ustedes, cada persona viendo esto, tiene el poder de empezar su propio experimento de 90 días hoy. No porque se estén muriendo, sino porque están vivos. Y estar vivo es el milagro más extraordinario que existe. No desperdicien ese milagro esperando el momento perfecto. El momento perfecto es ahora. El único momento que existe es ahora. La charla TED fue vista 40 millones de veces en 6 meses. Se convirtió en una de las charlas más compartidas en la historia de TED. Pero para Marcos, el momento más significativo no fue el reconocimiento global. Fue un email de una mujer llamada Ana María. Marcos: soy una mujer de 67 años. He pasado mi vida entera esperando a jubilarme para viajar, esperando a que mis hijos crecieran para perseguir mis sueños, esperando a que las condiciones fueran perfectas. Tu charla TED me despertó. Empecé mi experimento de 90 días hace 3 meses. Y en estos 3 meses he vivido más que en los 67 años anteriores. Fui a Italia, sola. Nunca había viajado sola. Tomé clases de pintura, algo que quería hacer desde niña. Reconecté con mi hermana después de 15 años de silencio. Le dije a mi esposo que lo amo todos los días, algo que hacía solo en ocasiones especiales antes. No tengo cáncer, no tengo ninguna enfermedad terminal, pero tú me enseñaste que todos estamos en cuenta regresiva y no voy a desperdiciar ni un segundo más. Gracias por salvarme antes de que fuera demasiado tarde. Ese email fue todo para Marcos, porque confirmó lo que había empezado a entender. Su historia no era solo sobre él, era sobre despertar a la humanidad dormida. 2 años después del diagnóstico original, Marcos creó una fundación sin fines de lucro, la Fundación Segundos Sagrados. La misión era triple: educar, enseñar gratitud radical y presencia total en escuelas, hospitales, cárceles, cualquier lugar donde las personas estuvieran sufriendo o simplemente existiendo sin vivir. Investigar, financiar estudios científicos sobre la conexión mente-cuerpo, específicamente cómo prácticas como gratitud y presencia afectan la salud física. Servir, proporcionar recursos gratuitos a cualquiera que quisiera transformar su relación con la vida. La fundación comenzó pequeña, operando desde el apartamento de Marcos.
pero creció rápidamente. Donaciones llegaron de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Voluntarios se ofrecieron por miles. En 3 años, Segundos Sagrados operaba en 30 países, había servido a más de 1 millón de personas y había financiado 15 estudios sobre gratitud y salud. Uno de esos estudios, conducido por la Universidad de Stanford, encontró algo extraordinario. Participantes que practicaban gratitud radical durante 90 días mostraban cambios medibles en sus cerebros. La amígdala, centro del miedo, mostraba menor actividad. El córtex prefrontal, asociado con bienestar, mostraba mayor actividad, lo que Marcos descubrió intuitivamente, dijo la doctora Sarah Chen, neuróloga principal del estudio. Es que la gratitud literalmente recablea el cerebro. Y cuando recableas el cerebro, cambias tu biología entera. Marcos no necesitaba estudios para saber que era verdad, lo había vivido, pero los estudios ayudaron a dar credibilidad al movimiento y convencer a escépticos. Para el 3er aniversario de su diagnóstico, Marcos estaba completamente libre de cáncer. Los MRIs mostraban que el tumor había desaparecido completamente. Dr. Chen lo llamaba remisión milagrosa. Marcos lo llamaba el resultado de alinear mente, cuerpo y espíritu. Pero incluso sin el cáncer, Marcos nunca dejó de vivir como si cada día contara, porque ahora entendía una verdad fundamental. El verdadero milagro no fue sobrevivir al cáncer, fue aprender a valorar cada segundo de la existencia. Para el 4.º año después de su diagnóstico, Segundos Sagrados había evolucionado en algo que Marcos nunca imaginó. Un movimiento global que estaba cambiando cómo la humanidad pensaba sobre vida, muerte y propósito. Marcos había escrito un libro, 90 días, Cómo morir me enseñó a vivir. Se convirtió en bestseller internacional en 40 países. Pero más importante que las ventas era el impacto. Personas de todas las edades, culturas y circunstancias escribían compartiendo cómo el libro había transformado sus vidas. Un CEO en Nueva York que renunció a su imperio corporativo para enseñar meditación a niños en escuelas públicas. Una abuela en Japón que empezó un canal de YouTube a los 78 años enseñando gratitud a ancianos, alcanzando 2 millones de suscriptores. Un prisionero en Brasil que usó el experimento de 90 días en su celda y luego enseñó el método a otros prisioneros, transformando la cultura de violencia en su prisión. Las historias eran infinitas, pero todas compartían un tema común: personas despertando del sueño de existencia automática y eligiendo vivir conscientemente. Marcos empezó a recibir invitaciones de lugares cada vez más improbables. La Universidad de Harvard lo invitó a dar una clase magistral en su escuela de medicina sobre la conexión mente-cuerpo en sanación. Durante la conferencia, un estudiante de medicina levantó la mano. Pero, señor Silva, ¿no es peligroso que los pacientes confíen en gratitud en lugar de tratamiento médico real? Marcos sonrió. No es uno u otro, es ambos. Mi MRI mostró un tumor. Eso era real. Mi cuerpo respondió a un cambio en mi frecuencia mental y emocional. Eso también era real. La medicina occidental es brillante en trauma agudo, cirugía, emergencias, pero es terrible en la dimensión mental, emocional y espiritual de la sanación. Necesitamos ambos. Cuando entrenen como doctores, continuó Marcos, van a tener el conocimiento para salvar cuerpos,
pero les ruego que también aprendan a ver a las personas completas, porque un paciente sin esperanza, sin gratitud, sin razón para vivir, no sanará tan bien como uno que tiene esas cosas. Eso no es pseudociencia, es biología. La clase entera se puso de pie y aplaudió. Varios estudiantes después le dijeron que su charla los había inspirado a integrar enfoques holísticos en su futura práctica médica. Las Naciones Unidas lo invitaron a hablar en el Día Internacional de la Felicidad sobre bienestar en una cultura de sin prisa. Vivimos en una paradoja, dijo Marcos frente a representantes de 193 países. Tenemos más tecnología que ahorra tiempo que nunca antes, pero todos dicen tener menos tiempo que nunca. ¿Por qué? Porque llenamos cada segundo que ahorramos con más hacer, más consumir, más perseguir. Hemos olvidado que el propósito de ahorrar tiempo es vivir ese tiempo, no llenarlo con más ruido. La epidemia de nuestra era no es solo enfermedad física, es enfermedad existencial. Personas que respiran pero no viven, que existen pero no experimentan, que sobreviven pero no prosperan. Y la cura no es más productividad, es más presencia, no es más logros, es más gratitud, no es más posesiones, es más conexión. Su discurso fue tan poderoso que la ONU adoptó algunos de los principios de segundos sagrados en su programa de bienestar para empleados. Dentro de un año, reportaron 40% menos ausencias por estrés y 60% más satisfacción laboral. Marcos también recibió una invitación que lo sorprendió profundamente. El Vaticano quería que hablara sobre gratitud y espiritualidad. No soy religioso, le dijo Marcos al cardenal que lo invitó. Lo sabemos, respondió el cardenal con una sonrisa. Pero lo que enseñas es profundamente espiritual, y la espiritualidad trasciende religión. En el Vaticano, frente a líderes religiosos de múltiples tradiciones, Marcos compartió algo que había estado cristalizando en su mente. Cada tradición espiritual, en su esencia, enseña lo mismo: estar presente, ser agradecido, servir a otros, vivir con amor. Las palabras cambian, los rituales difieren, pero la verdad es universal. Yo descubrí esa verdad no a través de religión, sino a través de crisis. El cáncer me forzó a hacer preguntas que todos deberíamos hacer. ¿Qué importa realmente? ¿Cómo debo vivir? ¿Para qué estoy aquí? Y las respuestas que encontré no eran nuevas. Eran tan antiguas como la humanidad, solo que nuestra cultura moderna nos hace olvidarlas. Un monje budista se acercó después y le dijo algo que Marcos nunca olvidaría. Has tenido un satori, un despertar súbito, y ahora es tu dharma, tu deber, compartirlo. Eso te convierte en maestro, aunque no lleves ese título. Pero no todo era conferencias internacionales y reconocimiento. Lo que más significaba para Marcos eran los momentos pequeños. Un martes por la tarde recibió un mensaje de video de Sofía, la niña de 7 años con cáncer que había conocido en el hospital 4 años atrás. Hola Marcos, dijo Sofía en el video, ahora de 11 años, con cabello completo y ojos brillantes. Estoy libre de cáncer por 2 años y cada día hago mis 10 gratitudes como tú me enseñaste. Quiero que sepas que fuiste mi inspiración. Te quiero. Marcos lloró viendo ese video. Lloró de gratitud, de alegría, de asombro de cómo su propia crisis se había convertido en esperanza para una niña a quien ni siquiera conocía bien. También recibió una llamada de Laura, su exnovia. Habían mantenido contacto esporádico durante los últimos años.
Marcos, necesito decirte algo, dijo Laura. Me voy a casar. Por un segundo, Marcos sintió una punzada. No de celos, exactamente, sino de melancolía por lo que podría haber sido. Eso es maravilloso. Laura, felicidades. Pero quiero que lo conozcas, continuó Laura, porque parte de la razón por la que funcionamos es porque él me enseñó sobre presencia. Y cuando le pregunté dónde lo aprendió, resultó que leyó tu libro. De cierta manera, tú nos conectaste. Marcos no sabía si reír o llorar. El universo tiene sentido del humor. El universo tiene sentido de la justicia, corrigió Laura. Tú no podías darme lo que necesitaba entonces, pero la lección que aprendiste creó el hombre que sí puede. Eso es hermoso, Marcos, y quiero agradecerte por finalmente entenderlo, por convertir tu dolor en algo que ayuda a otros, incluso de maneras que nunca sabrás. Esa conversación confirmó algo que Marcos había estado sintiendo. Nada en la vida es desperdiciado. Cada experiencia, incluso las dolorosas, son parte de un tejido más grande. Para el 5º aniversario de su diagnóstico, Marcos organizó un evento global. 5 años vivo, celebración mundial de gratitud. En 50 ciudades simultáneamente, miles de personas se reunieron para un día entero de gratitud colectiva, meditación, servicio comunitario y celebración de vida. En San Francisco, donde Marcos estaba, más de 10,000 personas llenaron el Golden Gate Park. Marcos subió al escenario a las 6 p.m., mientras el sol comenzaba a ponerse. Hace 5 años, comenzó su voz amplificada para que todos pudieran oír. Un doctor me dijo que moriría en 90 días. Hoy estoy aquí, vivo, sano, agradecido, pero este evento no es sobre mi supervivencia, es sobre algo más grande, es sobre recordarnos mutuamente que todos estamos en cuenta regresiva, todos tenemos fecha de expiración, y la única pregunta que importa es ¿qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos? Durante 5 años he vivido cada día como si fuera un regalo. Y aquí está la verdad que aprendí. Cada día es un regalo. No porque yo sobreviví al cáncer, sino porque estar vivo, sin importar por cuánto tiempo, es el milagro más extraordinario del universo. Así que les pido algo hoy. Aquí, en este parque, con 10,000 testigos, hagamos un compromiso colectivo. Vivir más conscientemente, amar más abiertamente, agradecer más profundamente, perdonar más rápidamente, servir más generosamente, estar más presentes, no porque tengamos 90 días, sino porque tenemos hoy, y hoy es todo lo que alguna vez tendremos. La multitud guardó silencio por un momento. Luego, espontáneamente empezaron a abrazarse. Extraños abrazando extraños, lágrimas fluyendo, risas mezclándose con sollozos. No era un evento triste, era una celebración del milagro de estar vivo. Esa noche, de 90 días vivo, se volvió trending mundial en Twitter. Millones de personas compartieron sus propias gratitudes, sus propios compromisos de vivir más conscientemente. Marcos se sentó esa noche en su apartamento, el mismo apartamento donde hace 5 años había considerado rendirse, y escribió en su diario: Año 5, día 1826. Hace 5 años pensé que mi vida se acababa. Resultó que apenas comenzaba. He aprendido que no necesitas cáncer para despertar. Solo necesitas elegir la conciencia sobre la inconsciencia, la gratitud sobre la queja, el amor sobre el miedo. He aprendido que la ley de atracción no es magia, es física.
La energía que emites determina la realidad que experimentas. Emite gratitud, atraes bendiciones. Emite miedo, atraes lo que temes. He aprendido que cada segundo es sagrado, no porque sea raro, sino porque es único. Este segundo nunca existirá de nuevo, y eso lo hace infinitamente precioso. Gracias, universo, por el tumor que me despertó. Gracias por los 90 días que cambiaron todo. Gracias por cada día desde entonces. Y gracias por mañana, sea lo que sea que traiga, porque estaré presente para él. Marcos cerró el diario, miró por la ventana a las estrellas sobre San Francisco y sintió algo que solo puede describirse como paz completa. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente entendía que la vida no necesita ser perfecta para ser extraordinaria, solo necesita ser vivida. En los años siguientes, el movimiento Segundos Sagrados creció de maneras que nadie, especialmente Marcos, había anticipado. Lo que comenzó como el experimento personal de un hombre enfrentando la muerte se había convertido en un movimiento que estaba transformando cómo millones de personas vivían en escuelas alrededor del mundo. Maestros empezaron a implementar momentos de gratitud. 5 minutos cada mañana donde estudiantes compartían algo por lo cual estaban agradecidos. Un estudio en 200 escuelas que implementaron esta práctica mostró resultados sorprendentes. 55%, reducción en bullying 60%, mejora en concentración académica 70%, reducción en problemas de comportamiento por ciento de estudiantes reportaron sentirse más felices en la escuela. Una maestra en Ciudad de México escribió: "Tengo 30 años enseñando. He visto todo tipo de programas e intervenciones. Nada ha transformado mi clase como 5 minutos de gratitud cada mañana. Los niños son más amables, más enfocados, más vivos". En hospitales, algunos oncólogos progresistas empezaron a prescribir terapia de gratitud junto con tratamientos convencionales. Dr. James Peterson del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York condujo un estudio. Pacientes que practicaban gratitud diaria junto con quimioterapia reportaron 40% menos náuseas en %, mejor calidad de sueño %, menos ansiedad más intrigante, 15% mejor respuesta al tratamiento. No estoy diciendo que la gratitud cure el cáncer, explicó Dr. Peterson en una conferencia médica, pero los datos son claros. Pacientes con estado mental positivo responden mejor al tratamiento. El caso de Marcos Silva no es único, es solo el más dramático. En el mundo corporativo, empresas progresistas empezaron a implementar viernes de presencia. Un día a la semana sin emails, sin reuniones, solo trabajo profundo y consciente. Google, después de implementar el programa, reportó 30%, aumento en productividad creativa 50%, reducción en burnout de empleados, mejora en satisfacción laboral. Un ingeniero de Google escribió en un blog interno: "Pasé 10 años trabajando 80 horas semanales, orgulloso de mi productividad. Ahora trabajo 40 horas con presencia completa y produzco más trabajo de mayor calidad". Marcos Silva tenía razón, no necesitamos más tiempo. Necesitamos estar más presentes en el tiempo que tenemos. En prisiones,
Algunos programas piloto implementaron el experimento de 90 días con resultados que sorprendieron incluso a los escépticos más duros. En una prisión de máxima seguridad en Texas, 100 prisioneros voluntarios completaron el programa. Los resultados: 60%. Reducción en incidentes violentos entre participantes. 70% de participantes reportaron transformación de perspectiva. 80% continuaron la práctica de gratitud después del programa. Un prisionero cumpliendo cadena perpetua escribió: «He estado muerto por dentro durante 15 años. El programa de 90 días me enseñó que puedo estar vivo incluso en una celda. No tengo libertad física, pero descubrí libertad mental. Eso es algo que nadie puede quitarme». Pero no todo era éxito sin complicaciones. El movimiento también enfrentó resistencia y malentendidos. Algunos críticos acusaban a Marcos de capitalizar su enfermedad, aunque la fundación era sin fines de lucro y Marcos tomaba un salario modesto. Otros decían que su mensaje era tóxico positivamente, que negaba el sufrimiento real al insistir en gratitud. Marcos abordó estas críticas directamente en una entrevista, con 60 Minutes. «Entiendo las preocupaciones», dijo Marcos, «y quiero ser muy claro. No estoy diciendo que debes estar agradecido por el sufrimiento. Estoy diciendo que puedes estar agradecido a pesar del sufrimiento. Cuando estaba muriendo o pensaba que lo estaba, no estaba agradecido por el tumor, estaba aterrorizado, estaba furioso, estaba devastado. Esos sentimientos eran válidos, pero también pude encontrar cosas por las cuales estar agradecido. Otro día vivo, personas que me amaban, lecciones que estaba aprendiendo. Ambas cosas podían ser verdad simultáneamente. La gratitud no niega el dolor, lo complementa, te permite sostener ambos, el reconocimiento de que la vida es difícil y el aprecio de que también es hermosa». Esa clarificación ayudó, pero las críticas continuaron. Marcos aprendió algo importante: no todos están listos para el mensaje. Y eso está bien. Para el 7º año después de su diagnóstico, Marcos tomó una decisión importante. Era momento de soltar el control de segundos sagrados. «He construido algo más grande que yo», dijo en una reunión con la junta directiva de la fundación, «y ahora necesita líderes que puedan llevarlo al siguiente nivel. Yo seguiré involucrado, pero ya no como CEO. Es momento de confiar en que esta semilla que planté puede crecer sin mí controlando cada aspecto». Fue una decisión difícil. Segundos Sagrados era su bebé, pero Marcos reconoció la ironía. Había aprendido a soltar control de su vida cuando enfrentó la muerte. Ahora necesitaba soltar control de su legado. Nombró a una directora ejecutiva nueva, la doctora Maya Patel, una psicóloga que había estado involucrada con el movimiento desde el principio y que entendía profundamente tanto la ciencia como la espiritualidad del trabajo. Con Maya al mando, Marcos se permitió hacer algo que no había hecho en años: simplemente vivir sin agenda pública. Se mudó a una pequeña cabaña en las montañas de Colorado, no para escapar, sino para profundizar, para meditar más, para escribir más, para estar en la naturaleza, para vivir los principios que había enseñado. «He pasado 7 años enseñando presencia», escribió en su blog anunciando el cambio. «Ahora necesito años practicándola más profundamente. No estoy retirándome. Estoy yendo más profundo. En las montañas, Marcos
desarrolló una rutina que honraba todo lo que había aprendido. 30 a.m. Despertar con el sol 5:00 a.m. Meditación de 90 minutos había progresado significativamente 6:30 a.m. 10 gratitudes escritas a mano 7:00 a.m. Caminata en naturaleza 2-3 horas 10:00 a.m. Escribir, trabajando en su segundo libro 1:01 p.m. Comida simple preparada conscientemente 2:02 p.m. Trabajo voluntario online, respondiendo a personas que necesitaban apoyo 5:09 p.m. Tiempo libre para leer, crear, explorar 7:00 p.m. Cena 8:00 p.m. Reflexión del día 9:00 p.m. Dormir. Algunos pensaron que Marcos se había retirado del mundo, pero la verdad era lo opuesto. Finalmente estaba completamente en el mundo. En lugar de correr a través de él, un día 8 años después de su diagnóstico original, Marcos estaba caminando en las montañas cuando se encontró con un venado. Se quedaron mirándose por varios minutos, ambos completamente inmóviles, completamente presentes. En ese momento, Marcos experimentó algo que solo puede describirse como unión completa con la existencia. No había Marcos y venado. Solo había vida observándose a sí misma. Solo había conciencia experimentando conciencia. Cuando el venado finalmente se alejó, Marcos se sentó en una roca y lloró. No de tristeza, sino de abrumadora gratitud por estar vivo para experimentar ese momento. Este momento, pensó, vale todos los momentos de sufrimiento. Este momento justifica todo. Y en ese pensamiento, Marcos entendió algo final y profundo sobre la ley de atracción. No se trata de atraer cosas materiales o incluso salud. Se trata de atraer estados de ser. Cuando vives desde gratitud, atraes más experiencias que generan gratitud. Cuando vives desde presencia, atraes momentos de conexión profunda. Cuando vives desde amor, atraes más amor, no porque el universo sea transaccional, sino porque te conviertes en un imán para aquello que emites. Esa noche, Marcos escribió en su diario: Año 8 años atrás, un doctor me dijo que moriría. Tenía razón, pero no de la manera que pensó. El Marcos que era murió, y en su lugar nació alguien que finalmente sabe cómo vivir. No sé cuántos años más tendré, tal vez 10, tal vez 50, tal vez solo 1. Pero sé esto, ya he vivido más plenamente en estos 8 años que la mayoría de las personas viven en 80, no porque sea especial, sino porque fui forzado a despertar. Y ahora, voluntariamente elijo permanecer despierto. Ese es mi regalo y mi responsabilidad, y lo cumpliré hasta mi último aliento. A sus 40 años, 9 años después del diagnóstico que debería haberlo matado, Marcos Silva se había convertido en algo que nunca buscó ser, un maestro espiritual para millones. Pero él se resistía a ese título. No soy gurú, insistía. Soy solo alguien que aprendió lecciones difíciles y las comparte. Las lecciones no son mías, son universales. Su segundo libro, Segundos Sagrados, 12 lecciones para vivir despierto, destilaba todo lo que había aprendido en principios prácticos que cualquiera podía aplicar. Las 12 lecciones eran: la gratitud no es opcional, es esencial. La gratitud no es un sentimiento bonito que tienes cuando las cosas van bien, escribió Marcos. Es una práctica que eliges especialmente cuando las cosas van mal, porque la gratitud
cambia tu frecuencia vibratoria de escasez a abundancia, de miedo a amor, de víctima a creador. Marcos enseñaba una práctica específica: gratitud de 3 niveles. Nivel 1, gratitud superficial, estoy agradecido por mi casa. Nivel 2, gratitud con sentimiento. Estoy agradecido por mi casa porque me da refugio y seguridad. Nivel 3, gratitud visceral. Siento en mi cuerpo la gratitud de tener un lugar donde descansar, donde estar seguro, donde pertenecer. Siento esa gratitud como calor en mi pecho, como expansión en mi corazón. El nivel 3 es donde ocurre la transformación, explicaba Marcos, porque tu cuerpo no distingue entre emoción imaginada e emoción real. Cuando sientes gratitud profundamente, tu biología cambia. Presencia. Es el único momento que existe. Pasado es memoria. Futuro es imaginación. El único momento real es ahora. Y la mayoría de las personas nunca están en él. Marcos enseñaba el ejercicio stop, sé stop, detente físicamente. Take a breath, toma una respiración profunda. O, observa dónde estás, qué sientes, qué está sucediendo ahora. Proceed, continúa, pero desde presencia, no desde automatismo. Haz esto 10 veces al día, instruía. Pon alarmas aleatorias y cada vez que suene, stop. Con el tiempo, la presencia se vuelve tu estado default, no la excepción. Tu frecuencia determina tu realidad. La ley de atracción no es pensamiento mágico, es física. Todo es energía vibrando a diferentes frecuencias. Tú eres energía, tus pensamientos son energía, tus emociones son energía. Marcos creó una escala de frecuencias. Frecuencias bajas atraen más negatividad, vergüenza, culpa, apatía, miedo, deseo obsesivo, ira, orgullo. Frecuencias medias, neutrales, coraje, neutralidad, disposición F. Frecuencias altas atraen abundancia, salud, amor, aceptación, razón, amor, alegría, paz, iluminación. No puedes fingir una frecuencia alta, explicaba Marcos. Tu cuerpo sabe la verdad, pero puedes elegir prácticas que te eleven: gratitud, servicio, amor, perdón, presencia. Y cuando vives desde frecuencias altas, atraes experiencias que coinciden con esa frecuencia. El tiempo no es el enemigo. La inconsciencia sí lo es. La gente dice, no tengo tiempo. Eso es mentira. Todos tenemos exactamente 24 horas. La verdad es, no estás priorizando lo que dices que es importante. Marcos compartía su auditoría de vida, un ejercicio que cambió miles de vidas. Escribe cómo pasas tu tiempo en una semana típica: horas trabajando, horas scrolleando redes sociales, horas viendo TV, horas quejándote, horas con personas que amas, horas haciendo cosas que amas, horas creciendo, aprendiendo, evolucionando. Ahora pregúntate, si muriera en 90 días, ¿cambiaría cómo paso mi tiempo? Si la respuesta es sí, entonces estás viviendo inconscientemente, porque todos vamos a morir, solo que la mayoría pretende que no. 5. Perdón no es para ellos, es para ti. Pasé años con resentimiento hacia mí mismo por no valorar a mi familia cuando los tenía. Ese resentimiento era veneno. Me estaba matando más rápido que el tumor. Marcos enseñaba
que el perdón no significa olvidar o excusar. Significa soltar el veneno que llevas. Perdonar no dice lo que hiciste está bien. Dice, ya no permitiré que lo que hiciste me siga lastimando. Su práctica de perdón identifica a quien no has perdonado, incluyéndote a ti mismo. Reconoce el dolor que te causaron, reconoce el dolor que llevar. Eso te está causando ahora. Elige soltar ese peso. Repite diariamente, te perdono, me perdono, suelto este peso. 6. Servicio eleva tu frecuencia más que cualquier otra cosa. Los 30 días que pasé sirviendo a otros fueron cuando mi tumor se redujo más rápidamente. ¿Coincidencia? No lo creo. Marcos explicaba la ciencia. Cuando sirves a otros sin expectativa de retorno, tu cerebro libera oxitocina, serotonina y dopamina, los químicos de la felicidad. Tu sistema inmune se fortalece, tu estrés disminuye. Pero más que eso, cuando sirves, te conectas con algo más grande que tú. Y esa conexión es sanadora a nivel que la ciencia apenas está empezando a entender. 7. La muerte no es el final. La vida dormida sí lo es. La verdadera tragedia no es morir, es nunca haber vivido realmente. He conocido personas vivas que están más muertas que algunos en tumbas. Y he conocido personas muriendo que están más vivas que la mayoría. Marcos sugería un ejercicio radical. Escribe tu propio obituario, pero no el que será, el que quieres que sea. ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Cómo quieres ser recordado? Ahora pregúntate, ¿estoy viviendo de manera que crearé ese obituario? Si no, ¿qué necesita cambiar hoy? 8. Tu cuerpo escucha todo lo que tu mente dice. Durante años, me dije mentiras. No tengo tiempo para descansar. Puedo dormir cuando esté muerto. El estrés es solo parte del éxito. Mi cuerpo escuchó todas esas mentiras y eventualmente respondió con un tumor. Marcos enseñaba que cada pensamiento crea química en tu cuerpo. Pensamientos de miedo, cortisol, hormona del estrés. Pensamientos de amor, oxitocina, hormona de conexión. Pensamientos de gratitud, serotonina, hormona de bienestar. No puedes pensar negativamente y esperar salud positiva. Tu cuerpo manifestará tu estado mental dominante. Soledad y estar solo son diferentes. En mi cabaña en las montañas, estoy solo frecuentemente, pero nunca me siento solitario, porque he aprendido a disfrutar mi propia compañía. Marcos distinguía soledad, miedo de estar contigo mismo, necesidad desesperada de distracción estar solo, capacidad de disfrutar tu propia presencia, de no necesitar ruido externo para sentirte completo. La mayoría de las personas están aterrorizadas de estar a solas con sus pensamientos. Por eso necesitan TV constante, redes sociales, ruido, porque estar a solas significa enfrentar verdades que has estado evitando. 10. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Amé a Laura cuando estábamos juntos, pero no decidí elegir amor sobre carrera. Esa fue mi falla. Marcos explicaba, el sentimiento de amor viene y va, pero el amor real, el tipo que transforma, es una decisión que haces cada día. Decidir ser amable, decidir estar presente, decidir poner a alguien antes que tu ego. Y lo más importante, debes decidir amarte a ti mismo primero, no en forma egoísta,
sino reconociendo que no puedes dar desde un pozo vacío. C. Milagros. Son naturales cuando te alineas con la vida. Mi recuperación del cáncer no fue milagro en el sentido de magia. Fue milagro en el sentido de que me alineé con las leyes naturales de la vida: gratitud, presencia, amor, servicio, y mi cuerpo respondió. Marcos enseñaba que los milagros ocurren cuando elevas tu frecuencia vibratoria, sueltas resistencia, a lo que te abres a posibilidades más allá de lo que conoces, actúas desde amor, no desde miedo. El universo no es indiferente a ti. Responde a tu frecuencia. Cambia tu frecuencia, cambias lo que atraes. 12. Cada segundo es sagrado, no porque sea raro, sino porque es único. Este segundo, ahora mismo, mientras lees esto, nunca existirá de nuevo. Nunca. Es completamente único en toda la historia del universo. Eso lo hace infinitamente precioso. Marcos concluía su libro con un desafío. No esperes un diagnóstico terminal para despertar. No esperes tragedia para valorar lo que tienes. No esperes hasta que sea demasiado tarde para vivir. Empieza tu experimento de 90 días hoy. No porque te estés muriendo, sino porque estás vivo. Y estar vivo es el milagro más extraordinario que existe. Valorar cada segundo no es opcional si quieres vivir plenamente. Es esencial. El libro vendió 5 millones de copias en su primer año, pero más importante, transformó millones de vidas. 10 años después de su diagnóstico terminal, Marcos Silva estaba sentado en su cabaña en las montañas de Colorado, mirando el amanecer del día 3650, desde que le dijeron que moriría en 90 días. Tenía ahora 42 años. Estaba completamente libre de cáncer. Su último MRI mostraba que el tumor no solo había desaparecido, sino que no había señales de recurrencia. Dr. Chen, quien había dado el diagnóstico original, le había dicho en su última visita: «Marcos, en mis 35 años como oncólogo, nunca he visto nada como tu caso. Científicamente no puedo explicarlo, pero tampoco puedo negarlo. Eres un milagro viviente», Marcos había respondido. «No soy milagro, doctor. Soy simplemente alguien que eligió alinear mente, cuerpo y espíritu. Y cuando haces eso, el cuerpo puede hacer cosas que la ciencia todavía no entiende completamente». En esta mañana especial, Marcos escribió en su diario, el mismo diario que había comenzado hace 10 años, en el día 1, día 3650, una década viva. Hace 10 años, un doctor me dijo que moriría, y en el momento más oscuro de mi vida, tomé una decisión que cambió todo. Elegí vivir, realmente vivir, por primera vez en mi vida. Estos 10 años me han enseñado verdades que ninguna universidad podría enseñar. Aprendí que la vida no se mide en años, sino en momentos conscientes. He vivido más en estos 3.650 días que la mayoría vive en 30.000. No porque sean más largos, sino porque estuve presente en ellos. Aprendí que la gratitud no es solo sentimiento, es medicina. Mi tumor se redujo a medida que mi gratitud creció. Coincidencia, la ciencia está empezando a decir que no. Gratitud cambia tu biología, tu química cerebral, tu sistema inmune. Aprendí que servir a otros es la forma más alta de amor propio. Los días que pasé ayudando a otros fueron los días que mi cuerpo más sanó.
porque cuando sirves, te conectas con algo más grande que tu pequeño ego. Y esa conexión sana, aprendí que el perdón no es debilidad, es el acto más poderoso que un humano puede hacer. Perdonarme a mí mismo por años desperdiciados, perdonar a otros por heridas pasadas, soltar ese peso me permitió volar. Aprendí que la muerte no es el enemigo, la vida dormida sí lo es. Hay personas caminando, respirando, que están más muertas que aquellos en tumbas, porque nunca despertaron, nunca vivieron, solo existieron. Aprendí que la ley de atracción es real, pero no como la mayoría piensa. No se trata de desear cosas y que aparezcan mágicamente. Se trata de que tu frecuencia vibratoria atrae experiencias que coinciden con esa frecuencia. Vive desde miedo, atraes cosas que temer. Vive desde amor, atraes amor. Aprendí que cada segundo es sagrado, no porque sea raro, sino porque es único. Este segundo nunca existirá de nuevo. Eso lo hace infinitamente precioso. 10 años, 3.650 días. Aproximadamente 27.600 horas. Cada una un regalo. Cada una oportunidad para elegir conciencia sobre inconsciencia. Amor sobre miedo. Presencia sobre distracción. Gracias, universo, por la crisis que me despertó, por el tumor que fue mi mayor maestro, por cada persona que tocó mi vida, por cada lección aprendida. Y gracias por lo que sea que venga después, porque ahora sé que no importa cuántos días tenga, solo importa cómo vivo los días que tengo. Con amor infinito y gratitud eterna, Marcos. Marcos cerró el diario y salió de su cabaña. El sol acababa de salir, pintando las montañas con tonos dorados. Se sentó en el pasto, cerró los ojos y meditó. Después de 45 minutos, cuando abrió los ojos, había una claridad cristalina sobre lo que necesitaba hacer. Esa tarde, Marcos grabó un video que publicaría en su canal, ahora con 5 millones de suscriptores. Hola, familia. Hoy es el día 3.150 desde mi diagnóstico. 10 años. Una década que nunca debí ver. He recibido miles de mensajes preguntando, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo hiciste? Y la respuesta es simple, pero no fácil. Elegí vivir. Verdaderamente vivir. No sobrevivir, no existir. Vivir. Cada día, sin excepción, hice estas cosas, desperté con gratitud. 10 cosas específicas, sentidas profundamente. Medité. Silencié el ruido. Me conecté con algo más grande que mi ego. Estuve presente. En cada conversación, cada comida, cada momento, estuve ahí completamente, serví. Encontré una manera de contribuir, de importar, de ayudar. Amé, sin reservas, sin protecciones. Abiertamente perdoné a otros, a mí mismo, a la vida por ser difícil. Elegí amor sobre miedo, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción. Eso es todo. No es complicado, pero es constante, diario, sin excepción. Y aquí está la verdad que quiero compartir con cada uno de ustedes en este video. Tú no necesitas cáncer para hacer esto. No necesitas un diagnóstico terminal para despertar. No necesitas tragedia para valorar lo que tienes. No necesitas perderlo todo para apreciar algo. Puedes elegir despertar hoy, ahora, este segundo. Porque aquí está la verdad que todos evitamos. Todos tenemos fecha de expiración, todos. La única diferencia es que yo conocí la mía o pensé que la conocía, pero eso te hace libre.
porque cuando aceptas que el tiempo es limitado, cada segundo se vuelve precioso, cada interacción importa, cada elección cuenta. Así que mi desafío para ti hoy es este: empieza tu propio experimento. No necesita ser 90 días, puede ser 30 días, puede ser 7 días, puede ser hoy, pero elige vivir conscientemente. Elige gratitud sobre queja. Elige presencia sobre distracción. Elige amor sobre miedo. Y observa cómo cambia tu vida. No te prometo que curarás enfermedades. No te prometo que todo será perfecto. Pero te prometo esto: vivirás más en un día consciente que en un año dormido. Sentirás más con una gratitud profunda que con 1000 posesiones. Conectarás más en un momento presente que en 1000 distracciones. La vida no es larga. La vida es ahora. Y ahora es todo lo que alguna vez tendrás. No lo desperdicies esperando el momento perfecto. El momento perfecto es este. No lo desperdicies esperando tener todo resuelto. Nadie tiene todo resuelto. No lo desperdicies esperando no tener miedo. El coraje no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Elige vivir, hoy, ahora, y descubrirás, como yo descubrí, que estar vivo, verdaderamente vivo, es el milagro más extraordinario del universo. Los amo, estoy agradecido por cada uno de ustedes. Ahora vayan y vivan. El video fue visto 20 millones de veces en una semana. Los comentarios eran miles. Llevo 10 años deprimido. Empiezo mi experimento hoy. Llamé a mi padre después de 5 años sin hablarle. Gracias, Marcos. Renuncié al trabajo que me está matando. Ya no espero más. Tengo cáncer terminal. Tu historia me dio esperanza y paz. Pero el comentario que más tocó a Marcos fue de una niña de 12 años. Mi mamá murió hace un año. He estado tan triste. Pero tu video me hizo darme cuenta. Mamá querría que yo viviera, no que solo existiera triste. Voy a empezar a escribir mis gratitudes por mamá y por mí. Marcos lloró cuando leyó eso. Porque ese era exactamente el propósito. No solo inspirar a enfermos, sino despertar a todos a la preciosidad de estar vivos. Hoy, Marcos Silva vive en sus montañas de Colorado. Sigue meditando cada amanecer. Sigue escribiendo sus 10 gratitudes diarias. Sigue sirviendo a través de su fundación Segundos Sagrados. El movimiento que comenzó con un hombre enfrentando la muerte ahora ha tocado más de 50 millones de vidas en 120 países. Pero para Marcos, los números nunca fueron el punto. El punto siempre fue simple: despertar a la humanidad dormida. Recordarle a cada persona que lee esto, que ve esto, que escucha esto: estás vivo, ahora mismo. En este segundo, estás respirando. Tu corazón está latiendo, la vida está fluyendo a través de ti, y ese es el milagro más extraordinario del universo. No cuando tengas más dinero, no cuando logres el siguiente objetivo, no cuando pierdas peso, no cuando encuentres pareja, ahora. La vida está sucediendo ahora, y la única pregunta que importa es: ¿estás presente para ella? Marcos no sabe cuándo morirá finalmente. Nadie lo sabe, pero sabe esto: cuando ese día llegue, no tendrá remordimientos, porque habrá vivido, realmente vivido. Y eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Si esta historia te tocó el corazón, y sé que lo hizo, tengo algo importante que pedirte. No dejes que sea solo una historia más que escuchaste y olvidaste. Deja que sea la historia que te despertó. Hoy, ahora mismo, toma una decisión. Empieza tu experimento. Puede ser 90 días, 30 días o simplemente hoy.
Escribe 10 cosas por las que estás genuinamente agradecido. No solo piénsalas, siéntelas. Llama a alguien que amas y díselo. No mañana, hoy. Perdona a alguien que necesita ser perdonado, especialmente si ese alguien eres tú. Estate presente en tu próxima conversación, completamente presente, sin teléfono, sin distracciones. Haz algo que has estado posponiendo porque no hay tiempo, porque el tiempo es todo lo que tienes y se está acabando para todos nosotros. La historia de Marco Silva no es solo su historia, es nuestra historia. Es un recordatorio de que todos estamos en cuenta regresiva. Y la única pregunta es, ¿qué harás con el tiempo que tienes? Si este video cambió algo en ti, compártelo. Alguien que conoces necesita escuchar esto hoy. Tal vez salves una vida, tal vez despiertes un alma dormida. Suscríbete a Relatos con Sabiduría, porque seguiremos trayéndote historias que no solo entretienen, sino que transforman. Historias que te recuerdan lo precioso que es estar vivo. Dale like si te comprometiste a vivir más conscientemente desde hoy. Y déjame en los comentarios, ¿cuál es una cosa que cambiarás hoy después de escuchar esta historia? Escríbelo, hazlo público, comprométete, porque las palabras tienen poder y tu compromiso público aumenta 500% la probabilidad de que realmente lo hagas. Recuerda, la vida no es larga, la vida es ahora. Y este segundo que estás viviendo ahora mismo nunca volverá a existir. ¿Estás presente para él? Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, por favor, vive, no existas. No sobrevivas, vive cada segundo sagrado